La filosofía antigua clásica resalta la dominancia interna sobre los elementos externos, con la excelencia como el supremo bien y la serena aceptación de las adversidades. Esta filosofía ancestral ayuda a preservar la tranquilidad en medio de la turbulencia, a abordar los obstáculos con valentía y a fomentar virtudes como la sabiduría, la valentía, la equidad y el autocontrol. Comprender las citas siguientes puede conducir a una existencia más serena y éticamente robusta, permitiendo enfrentar las incertidumbres de la vida con nobleza y aprecio. El hombre que sufre antes de ser necesario, sufre más de lo necesario. Si realmente quieres escapar de las cosas que te molestan, lo que necesitas no es estar en un lugar diferente, sino ser una persona diferente. Hasta que hayamos empezado a vivir sin ellas, no podemos percibir cuán innecesarias son muchas cosas. Las usamos no porque las necesitáramos, sino porque las teníamos. Si un hombre no sabe hacia qué puerto se dirige, ningún viento es favorable. La suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Pobre no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que anhela más. ¿Cuál es el límite adecuado para la riqueza? Es, primero, tener lo que es necesario, y segundo, tener lo que es suficiente. Quien está en todas partes, no está en ningún lugar. La ira, si no se contiene, suele ser más perjudicial para nosotros que la herida que provoca. Ningún hombre ha sido sabio por casualidad. Quien es valiente, es libre. Mientras esperamos la vida pasa. Toda crueldad brota de la debilidad. Es un camino difícil el que lleva a las alturas de la grandeza. Lo que pueda suceder en cualquier momento, puede suceder hoy. La vida es muy corta y ansiosa para aquel que olvida el pasado, descuida el presente y teme el futuro. A veces incluso vivir es un acto de coraje. No tenemos poco tiempo, pero desperdiciamos mucho. Ninguna persona tiene el poder de tener todo lo que desea, pero está en su poder no desear lo que no tiene, y hacer buen uso con alegría de lo que tiene. La prisa tiene a vivir bien y piensa que cada día es, por sí mismo, una vida. Si lo que tienes te parece insuficiente, entonces, incluso si posees el mundo, seguirás siendo miserable. Las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Así como es un cuento, así también es la vida, no importa cuánto tiempo dura, sino que tan buena es. La vida, si se vive bien, es bastante larga. Aquel que te hirió era más fuerte o más débil que tú. Si es más débil, perdónalo. Si es más fuerte, perdónate a ti mismo. Desea estar bien forma parte de estar bien. Sufrimos con más frecuencia en la imaginación que en la realidad. Todo el futuro está en la incertidumbre, vive inmediatamente. Todo nuevo comienzo proviene del final de algún otro comienzo. Sufrimos no por los eventos en nuestras vidas, sino por nuestro juicio sobre ellos. Si vives de acuerdo con las leyes de la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives de acuerdo con las opiniones ajenas, nunca serás rico. Las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. Un hombre sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Se dedica a esperar el futuro solo aquel que no sabe vivir el presente. Forma parte de la cura el deseo de ser curado. Mantente calmado y sereno, independientemente de lo que la vida te presente.
Cualquier persona que pueda enfurecerte, se convierte en tu maestro. El Padre le dio a los hombres una lengua, pero 2 oídos, para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Es la dificultad la que muestra quiénes son los hombres. Si quieres mejorar, contentarte sin parecer tonto o estúpido. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Permanece en silencio la mayor parte del tiempo. Si hablas, di solo lo necesario y en pocas palabras. No expliques tu filosofía. Incorpórala. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. La clave está en mantener la compañía solo de personas que te eleven, cuya presencia evoca lo mejor de ti. El progreso no se logra por suerte o por accidente, sino trabajando en uno mismo diariamente. En los banquetes de la vida, recuerda que recibes 2 invitados, cuerpo y alma, y todo lo que le diste al cuerpo, lo expulsas pronto, pero lo que le diste al alma, siempre lo conservas. Si alguien te dice que cierta persona habla mal de ti, no des excusas sobre lo que se dice de ti, sino responde: él no conocía mis otros defectos, de lo contrario, no habría mencionado solo estos. Si se dice mal de ti y es verdad, corrígete. Si es mentira, ríete de ello. Aférrate a lo que es espiritualmente superior, independientemente de lo que piensen o hagan los demás. Mantente firme en tus aspiraciones verdaderas, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. El hombre no se preocupa tanto por los problemas reales como por sus ansiedades imaginarias sobre problemas reales. Las personas mezquinas culpan a los demás. Las personas medianas se calman. Los sabios ven toda culpa como tontería. La primera regla es mantener un espíritu imperturbable. La segunda es mirar las cosas de frente y conocerlas por lo que son. Al despertar por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Tú tienes el poder sobre tu mente, no los eventos exteriores. Percibe esto y encontrarás la fuerza. Sé como el acantilado contra el cual las olas rompen constantemente, pero permanece firme y domina la furia del agua a tu alrededor. Comienza a vivir de inmediato y cuenta cada día por separado como una vida separada. Todos nos amamos más que a las demás personas, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra. No pierdas más tiempo discutiendo lo que un buen hombre debería ser. Sé uno. Las cosas en las que piensas determinan la calidad de tu mente. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Cuanto más valoramos las cosas fuera de nuestro control, menos control tenemos. Rechaza tu sensación de ofensa y la ofensa misma desaparecerá. Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Es hora de que te des cuenta de que tienes algo en ti más poderoso y milagroso que las cosas que te afectan y te hacen bailar como una marioneta. Porque algo te parezca difícil, no pienses que es imposible para alguien lograrlo. La libertad no está garantizada por la satisfacción de los deseos de los hombres, sino por la eliminación del deseo. Solo puede arruinar tu vida si arruina tu carácter. De lo contrario,
no puede hacerte daño por dentro ni por fuera. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Sé tolerante con los demás y riguroso contigo mismo. Tus días están contados. Úsalos para abrir las ventanas de tu alma al sol. Si no lo haces, el sol se pondrá pronto, y tú con él. La mejor venganza es ser diferente de aquel que cometió la lesión. En resumen, la filosofía antigua clásica ilustra la primacía del control interior sobre las influencias externas, exaltando la excelencia como la virtud suprema y la aceptación tranquila de las adversidades. Esta sabiduría ancestral ofrece orientación para mantener la serenidad en tiempos tumultuosos, abordar obstáculos con valentía y cultivar cualidades como la sabiduría, la valentía, la justicia y el autocontrol. Al asimilar las reflexiones a continuación, se puede recorrer un camino de existencia más sereno y moralmente sólido, capacitándose para enfrentar las incertidumbres de la vida con dignidad y gratitud. A través de las palabras de pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, se nos recuerda la importancia de vivir el presente, controlar nuestras reacciones, cultivar virtudes internas y mantener una perspectiva clara ante los desafíos. Sus máximas hacen eco de la idea de que la verdadera fortaleza reside en nuestra mente y espíritu, y que la forma en que elegimos enfrentar la vida influye directamente en nuestra paz interior y en nuestro sentido de realización. Por lo tanto, mientras absorbemos estas lecciones atemporales, encontramos orientación práctica para enfrentar las turbulencias de la vida, nutriendo la sabiduría, la resiliencia y la autenticidad en nuestro camino. Como brújula moral, la filosofía antigua clásica nos guía a vivir con ecuanimidad, abrazando la incertidumbre y encontrando satisfacción y fuerza en las profundidades de nuestra propia naturaleza interior. Por último, si estas reflexiones resonaron contigo y te proporcionaron ideas valiosas sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza interior, te invito a expresar tu apoyo. Deja tu like si apreciaste el contenido y considera suscribirte al canal para recibir más inspiración y conocimiento enriquecedor. Además, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Comparte tus impresiones, experiencias o incluso tus citas filosóficas favoritas. Juntos, podemos seguir explorando y aplicando estas antiguas sabidurías para una vida más plena y significativa. Gracias por tu participación. Hasta pronto.